At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Mes de la psoriasis. 29ª Jornadas de Psoriasis y Artritis Psoriásica 2025. Deportes y artritis psoriásica. Una entrevista a Raquel Almodóvar, reumatóloga del Hospital Universitario de la Fundación Alcorcón y coordinadora del Grupo Gresser. Saludos, soy Antonio Manfredi de Acción Psoriasis. Seguimos con nuestras entrevistas con especialistas. Hoy un tema muy interesante: artritis psoriásica y ejercicio. Algo que los afectados de artritis psoriásica, como yo mismo, debemos tener muy en cuenta. Para ello, contamos con la presencia y con la ayuda de la doctora doña Raquel Almodóvar González. Ella es reumatóloga en el Hospital Universitario de la Fundación Alcorcón, en la Comunidad de Madrid, y coordinadora, además, del grupo Gresser, que es el grupo para el estudio de la espondiloartritis de la Sociedad Española de Reumatología. Está formado por un grupo de expertos en el campo, como les digo, de la espondiloartritis, que fue ya constituido en el año 1999. Recientemente, precisamente, Acción Psoriasis y Gresser hemos tenido un encuentro que yo creo que resultó bastante interesante. Doctora, gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Antonio, por invitarme a compartir este espacio, y la verdad es que siempre es un placer el poder, bueno, pues contribuir, ¿no?, a la mejora siempre del conocimiento en la enfermedad psoriásica. Los agradecidos somos nosotros que haya podido usted hacer un hueco en su agenda. Doctora, me gusta mucho la frase de Platón que tiene usted en su Twitter. Como paciente me he sentido afectado porque dice: sé comprensivo, cada persona que te encuentres está librando su propia batalla. Quería decirle que me gusta mucho porque creo que nos pone, como hemos tenido ocasión además en persona recientemente, ¿no?, reumatólogos y pacientes, de ponernos en esa sintonía de la búsqueda del bien común, que es lógicamente la calidad de vida para los pacientes. Así que gracias. Bueno, doctora, íbamos a hablar, como hemos comentado, de ejercicio y artritis psoriásica. Lo primero, pues creo que la pregunta está clara: ¿qué beneficios específicos aporta el ejercicio a los pacientes que tengan artritis psoriásica? Más allá, pues lógicamente, de los beneficios generales que tiene para la salud, pues cualquier persona que haga deporte, como es natural, ¿no? Efectivamente, Antonio, yo creo que es un punto de comienzo muy importante, ¿no?, el dar a conocer, pues, todos los efectos beneficiosos que va a tener el ejercicio, lógicamente siempre combinado, ¿no?, con la terapia farmacológica, ¿no? Pero siempre tenemos que pensar que el efecto de ambos tiene un efecto de potenciación, es decir, de sinergia, y entonces va a hacer que el efecto del tratamiento farmacológico sea mayor y al final precisemos menos antiinflamatorios, ¿no? Y esto hace que lo convierta, que no es solamente una recomendación general de salud, ¿no?, sino que es esa herramienta terapéutica también esencial, pues para las personas, ¿no?, con artritis psoriásica, por el impacto, ¿no?, que va a tener directo y profundo en la evolución también de la enfermedad. Y es que uno de los principales beneficios es su capacidad antiinflamatoria. Y lo que se ha demostrado es que la práctica, lógicamente, es regular, es decir, debemos de hacer un ejercicio de manera rutinaria, ¿no? No vale hacerlo un día y Claro. hasta el mes siguiente no lo vamos a hacer, porque entonces las propiedades no se van a cumplir, sino que cuando hagamos actividad física, ejercicio de manera regular, lo que ocurre es que se liberan unas sustancias que se llaman mioquinas, ¿no?, que vienen del músculo, que es un importante órgano endocrino, y esto genera un efecto analgésico y antiinflamatorio, de manera que va a modular la respuesta inmunológica, que sabemos que en todo este tipo de patologías está alterada, ¿no? Y además reduce esa inflamación crónica que muchas veces existe y que va a contribuir de esta manera, pues, a que haya una disminución de la
inflamación, de la actividad inflamatoria, tanto a nivel de articulaciones como a nivel de la piel, de la Ujú. psoriasis. Y esto, claro, el paciente dirá, ya, pero yo esto ¿en qué lo traduzco? Pues lo traduciremos en que nos va a mejorar el dolor, que nos va a mejorar la rigidez, nos va a mejorar la fatiga, que al final creo que son unos de los síntomas más importantes y que más preocupan al paciente. Y además tenemos otros beneficios, porque la práctica de ejercicio va a generar un aumento también de la masa ósea, para evitar pues, la osteoporosis, de la masa muscular, que ahora está muy de moda, ¿no? Por el ejercicio de fortalecimiento, porque hay que evitar lo que se llama la sarcopenia, el que nos quedemos sin músculo con el paso del tiempo, que es algo normal, que va pasando con los años, y si además tenemos pues, algunas enfermedades inflamatorias, es mayor. Ujú. Y luego tenemos otra serie de ventajas al hacer ejercicio, y es que nos va a controlar también nuestro riesgo cardiovascular, que está incrementado en las personas con enfermedad psoriásica, con artritis psoriásica, porque nos va a hacer que se controle mejor Ajá. la glucosa, los niveles de colesterol, que nos ayude también a perder el peso. Y al final todo eso hace que tengamos menos riesgo, ¿no?, de enfermedades cardiovasculares como puede ser un infarto, ¿no?, o un accidente cerebrovascular. Y luego un aspecto fundamental, ¿no?, que es la parte del psicoemocional, es decir, el que nos mejore también la ansiedad, el estrés, la depresión, que son muchas veces también problemas presentes, ¿no?, en las Son personas compañeros de la con... artritis psoriásica, sin Sí, duda. ¿no? En algún momento de la vida, digamos, ¿no?, por las Sí. circunstancias, al final uno puede sufrir. Ujú. Y esto lo que ocurre es que, claro, el ejercicio nos libera una serie de sustancias, las endorfinas, la serotonina, la dopamina, que van a ser sustancias naturales que nos generan ese bienestar, reducen el estrés y además nos ayudan también a dormir, que es algo muy importante aparte del ejercicio, ¿no? El dormir Mm. bien y tener un sueño de calidad. Con lo cual, Antonio, Bien. vamos, yo le diría pues eso a todas las personas que nos estén escuchando que yo creo que después de todos estos beneficios, yo creo que no hay excusas, ¿no?, Claro, no, para sí o sí. realizar. La cuestión, doctora, es qué ejercicio es más recomendable para un afectado de artritis psoriásica. Ujú. Entonces, A ver, en general las recomendaciones van a ser similares a las de la población general. Es decir, vamos a hacer ejercicio aeróbico, hay muchos tipos de ejercicio. Yo siempre lo que recomiendo es un ejercicio que nos guste, porque eso tiene que generarnos motivación, porque si no, claro. pues no vamos a ir de forma rutinaria, ¿no? Entonces, algo que nos motive, ya Mm. sea caminar, ya sea bicicleta estática o bicicleta normal, o natación o marcha nórdica. Es decir, hay muchos tipos de actividades aeróbicas. Esto diario, si lo hacemos, bueno, fenomenal, ¿no? Lo que recomienda la OMS es aproximadamente como si hacemos una actividad de intensidad moderada, pues lo podemos hacer 5 días a la semana, como 30 minutitos diarios. ¿Que somos de actividad más intensa? Pues entonces serán 3-4 días a la semana, 20 minutos. Muchas veces, aparte del aeróbico, se recomienda también hacer ejercicios de fortalecimiento, ¿no?, y de resistencia, ¿no? Pues bien con pesas, con bandas elásticas o yendo al gimnasio pues con máquinas o TRX, es decir, hay muchas modalidades para poder entrenar la fuerza. Y esto se recomienda al menos 2-3 días a la semana. Es decir, esto es como la población general. Y luego están los ejercicios de estiramiento, de flexibilidad, que también son un complemento. ¿De acuerdo? Es decir, es bueno, pues antes de empezar de hacer ejercicio y al finalizar, hacer estiramiento para preparar bien y no lesionarnos. La diferencia quizá que tenemos a nivel de las personas con algún tipo de enfermedad crónica al final y que nos afecte las articulaciones es que vamos a tener que distribuir la actividad en el tiempo. Lo vamos a tener que dosificar, es decir, que a lo mejor pues decimos, pues es que yo no aguanto 1 hora de caminata, no pasa nada. La repartimos en 2 veces o en 3 veces al día, porque todo el paso que demos, cualquier paso, cuenta, ¿eh? Hasta pequeños momentos de actividad física van a contar. Es decir, lo que cuenta es la suma del tiempo a lo largo de todo el día, ¿no? Entonces, eso es muy importante conocerlo para, bueno, pues para tener eso, la actividad física de
pues ir a trabajar caminando o a pasear las mascotas o ir a la compra. Es decir, todo eso incluye, es una forma de actividad física, ¿no? Y lo que debemos de evitar, por supuesto, es el sedentarismo, porque tiene efectos muy perjudiciales para la salud. Entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Entonces, Ujú. siempre estar activos, ¿no? Es lo que se recomienda. Muy bien, doctora. Está claro, ¿no? Me parece que cualquier persona se puede decir más alto, pero más claro no. Ahora bien, doctora, una persona afectada con la artritis psoriásica debe tener un mínimo de precauciones porque a veces puede ser peligroso una actividad física que pueda perjudicar, ya sea en una lesión concreta o incluso en animar, entre comillas, a un brote, ¿no? Ujú. Sí, por supuesto. Es decir, nos tenemos que... siempre hay que desmitificar un poco a lo mejor que el miedo al ejercicio. Es decir, yo creo que eso tenemos que ir poco a poco quitándonoslo, pero lógicamente para quitarlo, pues lo mejor es conocerse, ¿no? Y el conocimiento de lo que podemos hacer y de lo que no en determinadas situaciones, ¿no? Para no tener miedo. Y aquí, claro, la elección del ejercicio es fundamental para eso, para optimizar los beneficios y para eso hay que adaptarlo pues, a las necesidades al final de cada paciente, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta tanto el grado de afectación articular de cada persona, si hay un brote, ¿no? o de inflamación o de dolor en un momento puntual. Y por supuesto también hay que tener en cuenta las preferencias, el nivel Ujú. de entrenamiento físico de cada persona y los recursos, ¿no? que tengamos también para hacer ejercicio. Y con todo eso, pues tenemos que intentar prescribir ejercicio de una manera individualizada, ¿no? un poco a cada persona. Como precauciones generales, a ver, son cosas lógicas que nos vienen a la mente, que es hidratarse bien, utilizar una ropa siempre con tejidos naturales, ¿no? Que, sobre todo pues, si tenemos afectación cutánea, ¿no? por la psoriasis, para que no nos molesten las lesiones ni nos Ajá. genere picor. El calzado, ¿no? Muy importante, un calzado deportivo, ¿no? plano, flexible, que sea ligero de peso y que tenga siempre una suela antideslizante. Evitar horas de temperaturas extremas y sobre todo ahora con el cambio climático, cada vez los climas son mucho más extremos, pues bueno, siempre intentar buscar esas horas mejores. También el tema de la comida, es decir, hay mucha moda con el tema del ayuno, ¿no? El ayuno es Mm. intermitente y demás. A ver, se desaconseja la práctica de ejercicio en ayunas, ¿no? Lo que se recomienda es que hagamos una comida ligera o tomemos algo como unas 2 horas antes de hacer ejercicio, porque al final el organismo necesita glucógeno, ¿no? para poder funcionar. Y si estamos en ayunas, pues lo mismo vamos a tener un mareo o cualquier otra alteración. Eso, cosas generales. Luego tenemos que ir ya a las precauciones específicas dentro de la artritis psoriásica. Y lo primero es que adaptemos el ejercicio, ¿no? a nuestro estado, ¿no? a nuestro estado de evolución de nuestra enfermedad. De manera que distinguiríamos como 3 estados, ¿no? 3 estadios. El estadio inicial, que es personas pues, que no tienen probablemente limitación de la movilidad porque no tengan daño articular, ¿no? en las radiografías o a nivel de la columna. Entonces, estas personas pueden realizar ejercicio como la población general, lo que hemos contado, ejercicio aeróbico, ejercicio de fortalecimiento y pueden añadir ejercicios de flexibilidad, de estiramiento. El siguiente estadio es un estadio intermedio, es decir, ya son personas que tienen algo de afectación funcional, tienen algo de limitación en la movilidad porque haya algo de daño radiográfico. Entonces, aquí, por ejemplo, el ejercicio aeróbico tenemos que adaptarlo siempre bueno, pues a los pacientes con esa limitación crónica. Entonces, bueno, pues lo dosificaremos, ¿no? a lo largo del día el ejercicio aeróbico y el fortalecimiento igual, 2 o 3 días a la semana como el estiramiento. El tema es que, por ejemplo, los pacientes ya con un estadio más avanzado, donde haya una mayor limitación de la funcionalidad por un mayor daño y sobre todo cuando hay afectación pues, de la columna, ¿no? de las sacroiliacas, que las tengamos a lo mejor fusionadas por una afectación importante. Ahí lo que tenemos que tener claro son 2 precauciones. Una, que debemos de evitar ejercicios aeróbicos de alto impacto. Por Ujú. ejemplo, correr, o ejercicios de saltos no importantes, porque tenemos un riesgo de fractura, sobre todo a nivel de la columna, porque la columna no pierde su flexibilidad y entonces eso puede generar Ujú. que el impacto pues altere y genere una fractura. Y luego otra cosa es que las zonas que están fusionadas
no debemos de insistir en hacer ejercicios de estiramiento a ese nivel porque no vamos a conseguir nada y lo único que vamos a hacer es frustrarnos porque no vamos a ganar en flexibilidad en esa zona. Entonces, en estos casos hay que tener en cuenta esas dos precauciones, ¿de acuerdo? Evitar Muy ejercicios de alto bien. impacto y estiramiento. Pero doctora, lo que a uno le viene a la cabeza, si yo estoy con un brote o Sí. tengo un dolor muy concreto en una articulación, lo primero que te viene a la cabeza dice, voy a dejar de hacer ejercicio porque me toca. ¿O qué tiene que tener en cuenta un paciente que está en esta situación de brote activo? Muy buena pregunta. Creo que es fundamental el conocer que cuando tengamos un brote, bien por dolor o porque tengamos una inflamación de alguna articulación, ¿no? Una rodilla, un tobillo, un pie, una mano, algo que tenemos que conocer es que hay que evitar el reposo completo. Es decir, el reposo, la inactividad total no se Ujú, recomienda. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos va a ayudar a mejorar el dolor y por ese efecto antiinflamatorio que comentábamos al inicio. Entonces, esto nos va a ayudar, junto con nuestro tratamiento farmacológico, a que mejoremos el brote. Lo que sí que vamos a tener que hacer es cambiar, es decir, vamos a reducir la intensidad, la frecuencia, incluso cambiaremos a lo mejor el tipo de ejercicio, pues a lo mejor vamos a caminar, simplemente pues caminamos porque eso tiene un efecto sistémico, ¿de acuerdo? ujú. Y a lo mejor las zonas que estén más doloridas, pues a lo mejor no hay que hacer ejercicios de fortalecimiento, por ejemplo a nivel lumbar, vamos a imaginar, ¿no? Que nos duele la zona lumbar, pues evitaremos esos ejercicios más centrados en una zona focalizada y nos limitamos más a ejercicios más con efecto sistémico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos inflamado una rodilla o un pie, pues a lo mejor en lugar de caminar, pues a lo mejor hacemos bicicleta estática, ¿no? Ujú. O natación, ¿no? Que al no haber Sí, sí, gravedad, digamos que nos podemos movilizar claro. mucho mejor. Así que eso es fundamental, el conocer que no nos tenemos que quedar inmóviles, Muy bien. sino que tenemos que nivelar el nivel de actividad lógicamente a nuestro estado en ese momento. Cuando luego ya estemos bien, pues volveremos a retomar nuestros ejercicios Ajá. habituales. Ujú. Doctora, en la teoría del ejercicio, del deporte, siempre se habla del estiramiento y del calentamiento. ¿Hasta qué punto es importante también este estiramiento y calentamiento en el ejercicio que haga un afectado de artritis psoriásica? Ujú. Pues tanto el estiramiento como el calentamiento, son fundamentales para preparar a nuestro cuerpo antes del ejercicio y sobre todo pues para evitar lesiones o también a veces mareos, ¿no? Bueno, pues para tener la mejor forma física, ¿no? Para el entrenamiento. Y la importancia de este calentamiento, que generalmente se recomienda como 5 o 10 minutos antes Ujú, de empezar a entrenar, lo que hace es que aumenta nuestra temperatura muscular, ¿no? Y mejora la circulación. Entonces esto hace que nos reduzca tanto la rigidez, nos mejora la movilidad y esto, claro, disminuye el riesgo de lesiones y también previene muchas veces el dolor post ejercicio que podemos tener. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, hacer movilización, ¿no? De las articulaciones, caminar, por ejemplo, a ritmo suave o bicicleta, ¿no? O elíptica, si estamos en un gimnasio, pues 5 o 10 minutitos, y estirar por grupos musculares principales, ya sea pues, miembros superiores, miembros inferiores, la zona de la espalda también, y a partir de ahí ya pues nos ponemos a entrenar, ¿no? Si queremos, muchas veces en el fortalecimiento, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que lo ideal es descansar 24 horas para que así ujú. no tengamos dolores. Y luego al finalizar el ejercicio, pues hacer también estiramientos, ¿no? Después, para mantener un poquito la flexibilidad articular, para prevenir esos calambres muchas veces tan desagradables que se pueden producir. Y así nos recuperaremos también mejor tras el entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que intentar hacerlo eso antes y después. Y siempre los estiramientos mantener la posición como 15-30 segundos y no hacer rebotes, ¿de acuerdo? O Ujú. sea, tenerlo fijo, Sin rebotes. Ujú. eso es la posición.
Y en principio eso es lo recomendable, ¿eh? Que muchas veces vamos con Perfecto. prisas, vamos sin tiempo y Mm. ya uno entra y ya se pone ahí a darlo todo y siempre es mejor tomarse unos minutos antes de preparación, ¿no? Doctora, si no la estoy entendiendo mal, el ejercicio y el tratamiento que cada uno de nosotros pueda tener, prescrito por ustedes los reumatólogos, tiene influencia. Quiero decir que el efecto del tratamiento que estamos poniendo puede variar en función del ejercicio que se desarrolle. Ujú. Efectivamente, digamos que el ejercicio y la medicación, por supuesto que no son excluyentes, sino como habíamos dicho, Claro, son claro. complementarios Sí, sí, por supuesto. y son pilares fundamentales, ¿no? Y es que, claro, la medicación también es verdad que va a facilitar, ¿no?, la realización de la actividad física y del ejercicio porque nos vamos a encontrar mejor, ¿no? Y esto va a hacer que seamos más adherentes, ¿no?, a realizar de forma rutinaria este ejercicio. Y por otro lado, el ejercicio pues va a potenciar ese efecto de la medicación, ¿no? Es decir, que los efectos positivos se van a sumar. Y incluso el ejercicio es que nos va a ayudar a contrarrestar parcialmente algunos efectos adversos de los medicamentos, por ejemplo. Los antiinflamatorios, ¿no? Por ejemplo, pueden subir la tensión arterial, pues el ejercicio nos ayuda también a controlar esto. O, por ejemplo, los corticoides, ¿no?, que a veces también en momentos puntuales se puedan tomar, son inmunodepresores, Ajá. inmunosupresores, igual que otras terapias, ¿no?, que utilizamos, ¿no?, el metotrexate o terapias biológicas o los inhibidores de la JAK. Son fármacos que nos pueden bajar un poco las defensas. El ejercicio genera también un aumento de defensas, ¿no?, porque va a actuar a nivel del sistema inmune y también nos va a proteger, ¿no?, en este sentido. Ah, Con lo cual, ambos, ¿no?, son dos pautas de terapia fundamentales, ¿no?, para combinarse. Y ambas, digamos que se complementan y se ayudan, ¿no?, al perfecto. utilizarse. Doctora, tenemos un paciente, una paciente que hace ejercicio con regularidad, de repente puede aumentar el dolor. Digamos, ¿qué señales de alarma debe tener en cuenta una paciente para incluso acudir a su especialista cuando esté haciendo ejercicio y note, insisto, alguna señal de alarma? Ujú. Al comenzar un nuevo programa de ejercicio, es verdad que podemos sentir algún tipo de molestia, ¿no? Eso es verdad porque el organismo requiere entre 6 y 8 semanas, ¿no?, para que las articulaciones se acostumbren al nuevo nivel de actividad. Pero seguir con el ejercicio siempre nos va a aportar beneficios a Ajá. largo plazo. Lo que pasa que quizá la persona, ¿no?, que le prescribe ejercicio al paciente debe de advertírselo, porque si no, lo mismo el paciente dice, uy, me está doliendo, yo esto lo dejo que me sienta fatal. Y no es un error, es decir, hay que adaptarse, pero hay que seguir, no hay que dejarlo. Sí que es verdad que a lo mejor si durante o al finalizar el ejercicio pues aparece un dolor intenso, ¿no? Por ejemplo, si en una escala de 0 a 10 es un dolor por encima de 4, ¿no?, que ya se considera un dolor más importante, o un dolor que esté durando pues más tiempo, ¿no?, 2 horas, o Ujú. que tenga uno al día siguiente, a lo mejor significa que nos hemos excedido, ¿no?, a la hora de hacer el entrenamiento y tenemos que pues parar, disminuir la intensidad o cambiar el tipo de ejercicio o a veces también aprender la técnica, ¿no? Yo muchas veces pues les recomiendo que vayan muchas veces a un gimnasio, ¿no?, y que el monitor, el especialista del ejercicio también nos ayude, ¿no?, a enseñarnos cómo hacer la técnica, sobre todo en el ejercicio de fortalecimiento, ¿no?, cuando hay algo de resistencia, para hacerlo correctamente y evitar lesiones. Porque Ujú. si no conocemos bien la técnica, pues bueno, podemos Claro, tener puede lógicamente llegar la una lesión, claro. lesión. Ujú. Mm, Eh, efectivamente. bueno, doctora, ojalá que en esta entrevista que estamos teniendo con la doctora Raquel Almodóvar, insisto, reumatóloga, alguien dice, vale, me voy a poner a hacer ejercicio, tengo vida sedentaria, voy a hacer caso a la doctora Almodóvar, voy a dar el paso. ¿Qué primeros consejos le daríamos a este o a esta paciente que quiera poner en marcha el ejercicio? La verdad es que, Antonio, entiendo, ¿no?, y comparto que muchas personas con artritis psoriásica pues al principio puedan sentir, ¿no?, Lógico, sí. temor o dudas, Mm, ¿no?, al mm, iniciar pues actividad física o ejercicio. Y también la enfermedad pues genera muchas veces incertidumbre, ¿no?, sobre cómo me va a impactar a mí esto, ¿no?, en mis articulaciones, o el miedo al dolor, ¿no?, o a la posibilidad pues que a veces uno cree que le va a empeorar los síntomas. En ese sentido, yo quiero transmitir un mensaje, ¿no?, clave, ¿no?, y es que el ejercicio no solo es seguro, sino que ujú. es esa herramienta fundamental, ¿no?, para mejorar nuestra calidad de vida y controlar la enfermedad mucho mejor.
Debemos de entender que el ejercicio es siempre un aliado, no una amenaza, ¿no? Y en eso yo creo que todos los profesionales de la salud, junto con pues, ustedes, las asociaciones de pacientes que hacen una gran labor, ¿no? Tenemos que estar todos a la par, ¿no? Emitiendo pues, los mensajes, ¿no? En positivo siempre, porque hay que desmitificar muchas veces, ¿no? Los bulos, los Sí, mitos que sí, aparecen. También conocer que hay que empezar poco a poco, ¿no? Y progresando gradualmente. Elegir una actividad que nos motive, una actividad placentera, ¿no? Y adaptada a nuestra capacidad física. Hay que escuchar al cuerpo y respetar siempre los tiempos de recuperación. El cuerpo es sabio. No tener miedo, ¿no? A los brotes, sino aprender a gestionarlos. Por supuesto, acompañarse de profesionales y buscar apoyo siempre que sea necesario, es decir, no quedarnos con la duda, preguntar. Y yo creo que hay que ser, bueno, a veces un poco paciente porque el ejercicio tarda como 2 o 3 meses hasta que claro. empieza uno a ver sus beneficios. No es como un antiinflamatorio que nos lo tomamos y ya notamos los efectos. Esto requiere su esfuerzo y su trabajo, pero tiene su recompensa. Y luego, bueno, pues celebrar esos avances, ¿no? Pues para al final convertir el ejercicio en un hábito Mm, sostenible en el tiempo, ¿no? Y es que sí, los pacientes cuando vienen a la consulta, ¿no? Y no han hecho ejercicio y luego ya se motivan, o sea, es que les cambia la vida, de verdad. Es espectacular. sí, sí. Sin duda, la verdad es que bueno, está bastante claro. Doctora, vamos a ir terminando, pero lógicamente existe programas específicos de ejercicio para pacientes con artritis psoriásica. ¿Dónde puede localizarles? ¿No? ¿Cómo se puede orientar un paciente que nos esté viendo? Ujú. Sí, Antonio, efectivamente, existen recursos y programas específicos para personas pues, con artritis psoriásica. Por un lado, a ver, los profesionales de la salud y a nivel de reumatología, de la Sociedad Española de Reumatología, se han hecho también formaciones, ¿no? Con plataformas de prescripción de ejercicio, esto para más hacia los profesionales, concretamente en artritis psoriásica, en espondiloartritis. Y luego Ujú, tenemos también un proyecto que es ReumaFit, que es de la Sociedad Española de Reumatología, que nació en 2020, con la finalidad de poner de manifiesto lo que estamos tratando hoy, ¿no? La importancia de realizar actividad física y ejercicio en todas las personas en general con enfermedades reumáticas y en concreto hay capítulos dedicados, con ejercicios también, para personas con espondiloartritis y con artritis psoriásica, ¿no? Para mejorar eso, los síntomas y intentar, bueno, prevenir, ¿no? Y que estemos con la mejor calidad de vida. Se hizo a través de un grupo multidisciplinar, es decir, hay tanto reumatólogos como rehabilitadores y especialistas del ejercicio, también hay asociaciones de pacientes, lógicamente, para todo lo que es el lenguaje, ¿no? Para que esté sí. adaptado, ¿no? Al paciente. Y se han desarrollado pues, diferentes materiales en diferentes formatos. Hay documentos gráficos, hay vídeos, hay ejercicios también para poder hacerlos en casa. Y creo que esto nos parecía muy importante, ¿no? Ya que muchas veces cuando estás en la consulta, pues lo prescribes, ¿no? Les das las recomendaciones, pero a veces no tienes todo el tiempo para poder explicar todo. Y a través de estas herramientas podemos ayudarnos también para que se entienda lo importante que es el ejercicio y también, pues eso, les damos vídeos, ¿no? Para que ellos en casa lo hagan. Entonces, bueno, pues sí, sí que tenemos, yo creo que a día de hoy, herramientas que nos pueden ayudar. Y al final, bueno, pues para que la persona con artritis psoriásica vea que no está sola en este proceso, que hay diferentes recursos y programas, ¿no? Diseñados al final pues para que se mueva con seguridad, para mejorar su salud y al final ganar calidad de vida, que es de lo que se trata. Y lógicamente también las asociaciones de pacientes, ¿no? Donde a veces también pues, disponen de fisioterapeutas especializados, ¿no? Especialistas del ejercicio y ese tipo de plataformas como ReumaFit, yo creo que pueden hacer que marquen una diferencia en el bienestar del paciente, ¿no? Que en eso consiste. Está claro. No a la vida sedentaria, que podría ser el titular de esta entrevista con la doctora Almodóvar, poco a poco, aplicar el sentido común, dejarse asesorar
por profesionales del ejercicio físico, ser positivos, gestionar, creo que me ha gustado mucho ese verbo, doctora, gestionar nuestra patología para seguir adelante. Doctora, muchísimas gracias a la doctora Raquel Almodóvar. Ella es, como les he comentado, reumatóloga en el Hospital Universitario de la Fundación Alcorcón, en la Comunidad de Madrid, y también la coordinadora del Grupo GRESER, que es un grupo para el estudio de la espondiloartritis de la Sociedad Española de Reumatología. Un placer, como siempre, doctora, de verdad, muchísimas gracias. Ha hablado usted con una claridad y se lo agradecemos mucho. Pues nada, muchísimas gracias, Antonio. Siempre, de verdad, el poder compartir este tipo de momentos pues es un auténtico lujo. Así que nada, gracias por la invitación. Gracias, doctora, en nombre de Acción Psoriasis. Hasta muy pronto. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Mes de la Psoriasis, un podcast de Acción Psoriasis con el patrocinio de Appie, Almiral, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Dercos, Johnson & Johnson, Novartis y UCB. Colaboran Amgen, Biogen, Leo, Lilly y Pfizer. Con el apoyo de la Academia Española de Dermatología y Venereología, Sociedad Española de Reumatología y Foro Español de Pacientes. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.